Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Espero que han tenido un gran y buen descanso durante el receso de fiestas patrias y quisiera saber si ven y escuchan correctamente. Sí, profe, todo bien. Ok. Bien, vamos a continuar con otro módulo ahora, el módulo de sistema nervioso. Y el día de hoy lo que haremos será ver fuertemente el tema de sinapsis y vamos a mencionar algunas cosas de neurotransmisión que son importantes para comprender las siguientes clases, donde se hace alusión a la función y la morfofunción del sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema muy importante porque funciona como un coordinador general del cuerpo, pero también es muy importante porque su neuroanatomía es específica y especial, y eso le permite la función. Además, no tiene una zona localizada, sino que está por todo el cuerpo. Bien, vamos a partir de la parte más micro, vamos a partir hablando primero del ambiente en que se encuentra el tejido neuronal, lo que se llama el microambiente neuronal, y en general cómo está organizado el sistema nervioso. De eso hay varias formas de verlo. Una vez que ya hayamos visto el microambiente, vamos a ver cómo funcionan específicamente las neuronas en su excitabilidad y cómo funcionan a través de la comunicación neuronal, a través de la sinapsis. Bien, como dije entonces, el sistema nervioso es un sistema que integra, coordina a todos los otros sistemas, por lo tanto es un coordinador intersistémico y suprasistémico también. Y para entenderlo correctamente, conviene mirarlo en su forma organizativa. La organización del sistema nervioso se puede ver de varias maneras. Hay una organización funcional, hay una organización topológica, hay otra organización morfológica. Vamos a ver la más aceptada y es la más útil para entender cómo funcionan porque junta ambas cosas, la parte anatómica con la parte funcional. Aquí es clave entender la neuroanatomía. Si no se entiende la neuroanatomía, es difícil comprender la función. Bien, una aproximación general, bien didáctica, es esta, donde lo que tenemos es dos divisiones del sistema nervioso, bueno, tres divisiones del sistema nervioso que aquí están dibujadas en distinto color. Está la división central, que es lo que está dibujado en un color más rojo, y que en la figura también está en rojo, donde está todo el encéfalo y la médula espinal. Y tenemos una división que recibe desde el interior y desde el exterior los estímulos, que sería la división aferente sensitiva, la que lleva los estímulos a la zona central, todo lo que está marcado en amarillo, ¿sí? Toda la zona amarilla, es decir, de aquí todo el cuerpo, excepto el encéfalo. Y dentro de esta zona periférica está esta vía aferente sensorial. En esta zona periférica también hay una vía que es una vía de salida, de control, donde regularmente se dan las respuestas a los estímulos. Es decir, los estímulos se sensan a través de la vía aferente sensitiva y se da una respuesta regularmente a través de una vía eferente motora, que es la que está también en la parte periférica, por eso está en la parte amarilla, pero que se subdivide en dos partes eferentes periféricas. Está esta división que está marcada en azul, que es la división autónoma, donde está el sistema nervioso autónomo con las divisiones simpática y parasimpática, y está esta división que vimos en la clase anterior, que era la división eferente motora, la que va directamente a la musculatura esquelética, que es la que está marcada en verde. Estas divisiones son las que están también marcadas en esta zona, por lo tanto, la vía eferente, toda la vía nerviosa, la podemos dividir en una vía autónoma, es decir, hay nervios que son autónomos, y tenemos una vía eferente somática, la que va a los músculos eh, de control consciente, y que es una vía de nervios específicamente para esa vía. Por supuesto, vamos a ir revisando durante todo el módulo de qué está hecha la parte central, todo el encéfalo, cómo está constituida la vía eferente motora y cómo está constituida la vía aferente sensorial. Profe, ¿Sí? ante un estímulo X, una respuesta puede ser, no sé, por una liberación de hormona o algo que no sea motor. Sí, por supuesto. Eso es lo siguiente que quería decir. Existen Ah, algunos estímulos que vienen desde las vísceras, por ejemplo, y que suben hasta el sistema nervioso central y solo llegan hasta ahí, y ahí lo que se hace es interpretar el estímulo. Dependiendo de ese tipo de estímulo, la interpretación del estímulo que nos dé esa señal aferente sensitiva es lo que el sistema nervioso organiza como respuesta. La respuesta puede ser una vía autónoma, por ejemplo, estimular la glándula adrenal, como en el caso de lo que estabas preguntando, y hacer la liberación de una hormona. Otra opción podría ser que el sistema nervioso a nivel central, a nivel del hipotálamo, estimulara en la hipófisis la liberación de otra hormona que vaya a circulación y que tenga efectos sobre muchos tejidos. Otra opción podría solo ser la interpretación del estímulo, por ejemplo, un estímulo
sensitivo que nos gatolle un recuerdo. En ese caso solo tendríamos una interpretación del estímulo, pero no tendríamos de vuelta una acción eferente motora. En ese caso hay estímulos entonces que generan actividad dentro del sistema nervioso central, dentro del encéfalo, pero que no generan actividad motora alguna. Pueden generar, por ejemplo, una emoción. También podríamos tener un efecto que fuera específicamente a otra división del sistema nervioso periférico que controla específicamente lo que pasa en el sistema gastrointestinal. Por ejemplo, oler una comida rica se interpreta como, la podríamos interpretar a nivel central, como un estímulo alimenticio, ¿no es cierto? Y además si es agradable, si tiene una memoria agradable, eso automáticamente a través de la división entérica estimularía a los órganos digestivos. Y en ese caso tendríamos más de una acción. Tendríamos movimiento mecánico del estómago, secreción de las glándulas salivales, secreción de hormonas para la subida de la glicemia, etc. Bien. Otra cosa importante es que este cuadro, así como está, es bastante didáctico, pero faltan algunas cosas. Por ejemplo, el sistema digestivo puede enviar de vuelta, desde el sistema digestivo, hacia el sistema nervioso central, puede enviar algunas información de tipo sensitiva. Es decir, aquí falta que desde algunas zonas sí es posible volver con estimulaciones sensitivas o con estímulos sensitivos. Otra cosa importante es que la división aferente periférica sensitiva puede sensar estímulos desde el exterior, pero también desde el interior. Es decir, todas las vísceras internas pueden enviar información sensitiva hacia el sistema nervioso central y este de vuelta puede enviar alguna estimulación para crear una respuesta frente a ese estímulo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una distensión estomacal muy potente, son receptores de dolor los que van a enviar la señal al cerebro. El cerebro sensará que existe una zona muy distendida y hay mucho dolor, y a través de alguna de estas divisiones, ya sea la simpática, la parasimpática, la entérica, provocará o intentará hacer relajación de esa zona. Por último, existen reflejos que no necesitan subir hasta el control central. Es decir, hay estímulos aferentes que podrían no llegar a la corteza, sino directamente a la médula y elaborar una respuesta. Lo mismo ocurre con la división entérica y algunos órganos internos. Algunos de estos órganos internos crean circuitos que se llaman circuitos reflejos, que no necesitan a la zona consciente, no necesitan a las cortezas, sino que el estímulo per se genera una respuesta automática y estereotipada. Esa es la base de los reflejos. Hay reflejos que son motores, hay reflejos que son viscerales, eso los vamos a ver en una clase específica. Bien, considerando esto entonces, vamos a partir de lo más básico que es el tejido nervioso, las neuronas y cómo éstas funcionan. Toda esta información funciona básicamente porque se recibe esta información desde el medio externo y del medio interno, y esto tiene que viajar rápidamente a los centros que logren interpretar esa información y que logren darle sentido a ese estímulo. Por lo tanto, necesitamos conducción que sea muy rápida. Si el sistema es periférico, es decir, si la información viene desde la periferia o desde las vísceras, esto debe rápidamente llegar a las zonas de integración, que puede ser a nivel central o a nivel de la médula, y rápidamente este sistema debe dar una respuesta. Debe interpretar primero lo que ocurre, en forma interna muy rápido, integrarlo con otras sensaciones, como por ejemplo, volviendo al caso del estímulo de un aroma a comida, eso rápidamente debe tener integración con otras zonas del cerebro, es decir, cuando recordamos si esa comida era buena o era mala, si tenía un gran valor nutritivo o no, y si además nos produjo o no placer. Una vez integrado todo eso, se debe coordinar una respuesta. Si es necesario, se utiliza nuevamente la vía eferente motora. Si es necesario, se utilizan otros sistemas, como por ejemplo una respuesta cardíaca, frente a una estimulación, por ejemplo, como el miedo. El sistema nervioso coordina una respuesta cardíaca y aumenta la frecuencia cardíaca. Es decir, el sistema nervioso puede utilizar a cualquiera de los otros sistemas para dar una respuesta adecuada dependiendo del tipo de estímulo. Y una cosa muy importante, hay una función superior, el sistema nervioso puede recordar esta estimulación, puede almacenarla, de tal forma que cuando vuelva a llegar la misma información ya sea más fácil entregar una respuesta porque ya no es primera vez que lo vemos. Esa es la base de la memoria y la base del aprendizaje. Por eso cuando ustedes realizan un proceso muchas veces, el sistema nervioso central luego lo empieza a transformar en automático, ¿sí? Y lo responde en forma muy automática, como por ejemplo subir una escalera. Al subir una escalera, por ejemplo, lo que hacemos es primero censar el tamaño de los peldaños, pero después de hacerlo tantas veces ya no es necesario y ese proceso se transforma en automático. No es un proceso autónomo, pero sí es un proceso automático. Bien, para que esto funcione entonces, para que esta forma de trabajar del sistema nervioso funcione, lo que necesitamos es
Primero, que los estímulos generen señales rápidas, por eso las señales son eléctricas. Segundo, que esta señal se comunique a las zonas donde debe ser interpretada, por lo tanto necesitamos que diverja la señal a distintas zonas específicas que van a responder a ese tipo de señal. Para eso necesitamos entonces que las neuronas que vienen desde la periferia o que vienen desde el medio interno se comuniquen con otras neuronas. Eso es lo que llamamos sinapsis. Y muy importante, esta información debe ser muy rápida y además debe ser posible de amplificar en ciertas zonas para que sea interpretada correctamente. Eso es lo que llamamos la neurotransmisión. Por supuesto, nosotros estamos sometidos diariamente no a un estímulo, sino a muchos estímulos. Por lo tanto, además, debemos tener un sistema en que prioricemos la información para dar una respuesta adecuada. En este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando esta clase, pero hay muchos ruidos externos. Y yo espero que ustedes estén filtrando esa información. Eso se hace a nivel central, es decir, llegan todos los estímulos y a nivel central se filtra cuál es la información a la que se le da prioridad. Muy importante entonces, las neuronas para realizar toda esta función, el tejido neuronal, funciona en redes, en circuitos neuronales. Las neuronas no tienen mucha importancia como unidad. Tienen importancia para saber cómo funcionan, tienen importancia para entender cómo funciona el sistema, pero las neuronas de a una no pueden hacer muchas cosas. Lo hacen funcionando en redes neuronales. Eso es lo más importante que les debe quedar al final de esta clase. Vamos a ver las neuronas de a una, pero siempre deben recordar que eso funciona solo si está dentro de un circuito neuronal específico. Y al final les quiero mostrar un par de ejemplos de circuitos neuronales extremadamente importantes y que son muy específicos para ciertas respuestas. Bien, para esto es fundamental entender entonces la neuroanatomía. Como dije, el sistema nervioso es un sistema completo. Aquí tenemos la parte central solamente, y la parte central está formada de tejido nervioso. El tejido nervioso, como ustedes ya saben de histología, está formado por distintos tipos celulares. En este caso, tenemos tejido glial, o células gliales, y tejido neuronal, y además de tejido de sistema inmune específico del sistema nervioso que se llama microglia. Bien, estos tejidos están funcionando, por supuesto, coordinadamente, y nosotros lo que vamos a ver son a las neuronas. E insisto que las neuronas funcionan siempre y cuando estén conectadas entre ellas formando circuitos. Nosotros lo vamos a estudiar ahora de a una, en esta primera parte, y luego vamos a tratar de armar el circuito para comprender cómo funciona correctamente. Bien, una cosa muy importante de este tejido nervioso, muy importante, es que el ambiente en el que se encuentra debe ser controlado y es distinto al ambiente en que se encuentran otras células. El ambiente o el microambiente del tejido nervioso es distinto al ambiente en que se encuentra, por ejemplo, la musculatura. A pesar de que ambas son células excitables, estas células necesitan estar en un ambiente controlado. Y además, el ambiente debe estar aislado. Por eso es tan importante entender la neuroanatomía. Yo solo voy a mencionar una cosa muy importante, es que este ambiente tiene una vascularización o una irrigación específica y especial distinta a la que tienen, por ejemplo, los músculos. Los músculos están en contacto directo con la sangre. El tejido nervioso no. Si bien existe una alta irrigación, aquí vamos a ver la irrigación del cerebro principalmente, de distintas formas. Aquí tenemos una angiografía, una imagen por resonancia magnética. Acá abajo tenemos una angiografía. Acá tenemos una vista directa de la irrigación. Y si ustedes se fijan, la irrigación está sobre el tejido nervioso. Esta irrigación es extremadamente abundante, es extremadamente necesario, entonces que esté muy bien irrigado. Aquí lo que tenemos es un cerebro al que se le quitó todo el tejido y solo se dejaron los vasos sanguíneos, para que tengan una idea de más o menos el nivel de irrigación. Pero es muy importante que esta irrigación no esté en contacto directo con el tejido nervioso para que este no esté susceptible a daños metabólicos o a daños de toxinas que puedan venir por el sistema circulatorio. De tal forma entonces que este sistema, a diferencia de otras zonas del cuerpo, está separado por una barrera hematoencefálica. Aquí en la imagen de arriba, en la imagen superior, se ve el tejido nervioso y se ve que los vasos sanguíneos logran entrar en ciertas capas, capilares muy pequeñitos, pero en general la vascularización está por encima. Pero si uno hace un corte de esa zona y la mira en detalle, lo que ve es que las células nerviosas, las que constituyen el tejido nervioso, no están en contacto directo con el interior de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, lo que pasa dentro de la vasculatura, o los componentes que van dentro de la vasculatura, no tienen posibilidad de acceder directamente al tejido nervioso, sino que deben atravesar primero una barrera que está formada por tejidos. Aquí está la barrera, aquí está el vaso sanguíneo,
Aquí está una membrana basal, y si ustedes se fijan, hay una cantidad de células que están formando una barrera alrededor del vaso sanguíneo que no permite que éste intercambie directamente con el microambiente neuronal. Por lo tanto, se forma un microambiente neurovascular especial que está básicamente dado por los astrocitos, que están siempre controlando y regulando que no haya paso de sustancias en forma indiscriminada desde el interior de los vasos sanguíneos hacia el ambiente neuronal. Para eso, por supuesto, existen todas las eh, moléculas que ustedes conocen de biología celular. Hay moléculas Taggy Junction, haciendo que esta barrera sea muy impermeable, y por supuesto muchos transportadores que permiten sacar los elementos importantes del plasma hacia el tejido vascular, o sea, el tejido nervioso, perdón. Bien, este tejido que está rodeando los vasos sanguíneos, por supuesto, está compuesto por las neuronas, que son de distinto tipo. Después en histología ustedes van a ver distintos tipos neuronales, y también por células gliales que también son de distinto tipo. Tenemos astrocitos, oligodendrocitos y estas células que pertenecen básicamente al sistema inmune, pero modificado para el sistema nervioso, que se llaman células microgliales. Bien, todas estas células entonces están dentro del tejido nervioso sin contacto con la parte vascular. De tal manera entonces que, si ustedes se fijan, aquí está arriba la dura madre, la aracnoides, debajo de eso está la pía madre, y después de eso está el tejido cerebral. En este caso está el tejido cerebral. ¿Cómo es posible entonces que la vasculatura pueda entregar los componentes necesarios para que este tejido sobreviva? Eso está dado básicamente porque hay células gliales, principalmente astrocitos, que están en contacto con la vasculatura a través de una estructura específica que se llama pie de astrocito, y de esa manera obtienen los nutrientes. La barrera hematoencefálica también tiene transportadores específicos que van permitiendo que desde el interior del vaso sanguíneo solo atraviesen los compuestos importantes y necesarios para el tejido nervioso, como la glucosa, por ejemplo, algunos iones, etc. Si ustedes se fijan, en esta imagen hay unas moléculas en azul que son básicamente fármacos que no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tienen efecto a nivel cerebral. ¿Cuántos tienen alergia ahora por la primavera? ¿Hay alguien que le dé alergia a la primavera acá? Bien, ¿qué toman para la alergia a la primavera generalmente? Alguien que ya esté medicado, que ya le han recetado antiguamente algún tipo de histamínico generalmente, ¿no es cierto? Eso es lo que les genera. Ahí están nombrando varios, están nombrando dos. Mira, acá han de nombrar dos que son muy, muy importantes, esos dos. Esos dos los voy a usar como ejemplo, esos que acaban de nombrar. Uno es la loratadina, el que acaban de nombrar, y el otro es la desloratadina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre uno y otro? No es necesario que lo sepan, por supuesto, porque no han pasado fármaco todavía, pero adelantemos algo que tiene que ver con la barrera hematoencefálica. Muy bien, uno no hace dormir y el otro sí. ¿Por qué creen que uno sí hace dormir y el otro no? ¿Por qué, por ejemplo, la clorfenamina o la loratadina sí nos da sueño, es decir, nos afecta el sistema nervioso? ¿Y por qué la desloratadina no lo hace? La razón está en esta barrera. La razón es que la clorfenamina, que es un antihistamínico potente, y la loratadina sí tienen la posibilidad de atravesar esta barrera. Es decir, cuando uno toma ese antialérgico para afecciones respiratorias, este antialérgico además logra ingresar al sistema nervioso y provoca depresión del sistema nervioso, y provoca también la sensación de sueño. Por eso los fármacos para dormir mejor cuando uno está resfriado generalmente traen clorfenamina o loratadina, porque eso nos va a dar además un componente extra que es el sueño, y vamos a dormir mucho mejor durante la noche estando resfriado. Pero durante el día uno quiere estar sin la sensación alérgica, pero quiere estar más despierto. Por lo tanto, ahí se utilizan fármacos que son antihistamínicos, pero que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso es lo que hace la desloratadina. Esa es la diferencia entre una y otra. La desloratadina es una loratadina modificada químicamente y que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, hay muchos fármacos que funcionan así, es decir, cuando uno quiere un fármaco específico para el sistema nervioso central, tiene que ser un fármaco que atraviese la barrera, o cuando no quiere que afecten esos efectos secundarios, este fármaco debe tener la propiedad de no atravesar la barrera hematoencefálica. Bien, como les dije, hay muchos transportadores en la barrera. Aquí se muestran algunos, por ejemplo, el GLUT1, este transportador de aminoácidos también, que lo mencionamos o lo deben haber mencionado en los primeros prácticos. Estos también están ubicados en esta barrera, de tal manera que no pasan los compuestos químicos, pero sí pasa la glucosa.
Y eso es muy importante. Aquí tenemos la realidad, aquí hay un vaso sanguíneo, lo que está marcado con el asterisco, y este que está aquí es un astrocito, aquí está el cuerpo del astrocito, pero fíjense que tiene un pie hasta el vaso sanguíneo. Ese pie que está ahí es como este pie de acá y permite ir atrapando moléculas para entregársela al tejido nervioso. En general, las neuronas no tienen ningún tipo de contacto con el capilar, sino que son los pies de los astrocitos. Aquí está dibujado de nuevo el astrocito. Y son estos astrocitos entonces los que protegen al tejido neuronal de cualquier intento de atravesar la barrera hematoencefálica. Cuando los fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica, normalmente primero es el astrocito el que los ve y normalmente el astrocito es el que los atrapa, generalmente para proteger a las neuronas. Tiene que ser una concentración bastante potente y alta para que esto logre llegar al tejido neuronal derechamente. Cuando hay toxinas, por ejemplo, son los astrocitos los que metabólicamente engullen esas toxinas y también tratan de detoxificarlas. ¿Sí? Así que funcionan muy bien como barrera de protección para las neuronas. Bien. Importante entonces que esta neurona que vamos a ver ahora funciona en circuitos neuronales y estos circuitos son distintos dependiendo de la zona en la que estén ubicados y la función que tengan. Por ejemplo, estas que están en múltiples colores son neuronas que están formando circuitos en la corteza y como ustedes ven están extremadamente ordenadas y de hecho están ordenadas por capas. Cuando vean corteza cerebral van a ver que las capas se pueden distinguir fácilmente. Estas que están acá, por ejemplo, son neuronas que tienen otra función. Son recibir la sensación olfativa y llevarla hacia el bulbo olfativo. Por lo tanto, estas neuronas tienen una morfología distinta a este circuito anterior, pero también están formando un circuito, es decir, están conectadas con nervios olfativos y tienen una parte que se conecta con el bulbo para entregar la información. Y también sabemos que además en el cerebro ahora hay zonas completas del cerebro que se comunican con otras zonas del cerebro a través de grandes circuitos que se llaman tractos. Aquí aparecen algunos tractos marcados, por ejemplo, hay un tracto este verde, fíjense, atraviesa de la parte occipital a la parte frontal. Hay otro tracto, este que está en azul, que atraviesa desde la corteza hasta el puente. Por lo tanto, hay circuitos menores y circuitos mayores. Eso es básicamente lo que les quería contar. Vamos a mostrarle uno. Si ustedes estuvieran tomando apunte ahora, estuvieran escribiendo, necesitarían hacer funcionar este circuito. Es decir, un receptor sensitivo que les va a dar la presión que están ejerciendo sobre un lápiz. Esto se transmite, fíjense, hasta las cortezas. Aquí está la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral entonces es la que, sintiendo la presión del lápiz, sintiendo la textura del lápiz, sintiendo el peso del lápiz, interpreta cuánta presión hay que hacer por la vía eferente motora ahora, de vuelta, sobre los dedos específicamente, que sea una presión tal que permita que el lápiz no se caiga, pero que permita que puedan escribir. Bien, este es un circuito neuronal, por ejemplo. Esto requiere muchas neuronas, de hecho requiere nervios completos que lleven la aferencia hasta la corteza somatosensitiva, requiere que la corteza somatosensitiva se comunique con la corteza motora y que la corteza motora ahora elabore un plan de respuesta utilizando varias cortezas accesorias a través de un nervio motor que se fijan va a bajar por la médula espinal, va a salir por una zona específica muy ordenada de la médula espinal hasta los músculos que se necesita estimular. Por eso es fundamental entender la neuroanatomía para entender cómo funciona el sistema, sobre todo cuando hay patología. Por ejemplo, si alguno de ustedes no pudiese o algún paciente no puede escribir, por ejemplo, y le preguntamos si siente el lápiz y dice que sí, pero no puede mover el lápiz, no puede escribir, lo que sabemos es que la vía eferente sensitiva está correcta, pero el problema está en la vía eferente motora. Es más, si sabemos que no puede mover los dedos de una mano y sabemos neuroanatomía, deberíamos saber inmediatamente en qué zona de la médula espinal debería estar, por ejemplo, el problema que no le permite mover el lápiz, si es que el problema está en la médula. El problema podría estar a nivel de corteza, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o podría estar en la mano, por ejemplo, por un corte de los nervios que inervaban esas musculaturas. Por eso hay que saber muy bien la anatomía para entender dónde está el problema. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para que entremos en la parte de excitabilidad neuronal y sinapsis. ¿No? Muy bien. Vamos a ver la sinapsis. Hay algunas cosas que ya sabemos de la sinapsis y algunas cosas que ya vimos por la parte de muscular, así que, y como viene la prueba luego, deberían tenerlo todo muy claro. Así que vamos a utilizar algunas de esas cosas ahora para revisarlas. Ustedes ya conocen un neurotransmisor, que es la acetilcolina, conocen un receptor, que es el receptor nicotínico de la acetilcolina, ya saben algo del potencial de acción, así que vamos a retomar todo eso y lo vamos a juntar para entender el sistema nervioso completo. Bien, lo importante aquí es que hay señalización porque las neuronas son células excitables, pero el proceso en la neurona, el proceso nervioso, en el tejido nervioso, es un proceso complejo, tiene varias
varias zonas. Primero, debe ser, los estímulos deben generar un potencial de acción, es decir, el estímulo debe ser capaz de generar una señal eléctrica. Si un estímulo no es capaz de generar una señal eléctrica, no hay posibilidad de censarlo. Bien, cuando un estímulo genera una señal eléctrica, lo que genera son varios potenciales de acción, y ese proceso es el que se llama codificación, es decir, codificar, es decir, transformar el estímulo en señal eléctrica que tiene una codificación. ¿Por qué tiene una codificación? Porque una vez que éste se haya propagado a través del impulso nervioso, fíjense aquí arriba, se propaga, aquí se codifica, aquí se propaga, luego puede ser decodificado, es decir, estos potenciales de acción que se generaron pueden ser decodificados para ser interpretados. Eso generalmente se hace en otra neurona, se comunica este código de potencial de acción a otra neurona a través de la sinapsis y esta lo decodifica. Una vez que esta neurona lo decodifica, puede hacer varias cosas. Puede dar un estímulo rápidamente o puede transportarlo a zonas específicas, haciendo que esta señal diverja a varias zonas. Eso es lo que llamamos la segunda propagación, o puede dar una respuesta. Este es básicamente todo el proceso que ocurre con la transmisión sináptica. Cuando la elaboración frente a ese estímulo genera una respuesta, este proceso ahora ocurre de manera similar, pero por la vía eferente motora. Es decir, se codifica nuevamente una respuesta, se propaga, y esta va a las neuronas específicas que gobiernan los músculos. Es decir, funciona el mismo circuito, pero ahora solo que va de salida en vez de ir de entrada. Así que funciona exactamente igual. Por lo tanto, entendiendo cómo funciona un circuito simple como este, podemos entender cómo funciona todo el sistema. Bien, lo primero entonces es la codificación. Dijimos que la codificación es la que pueden hacer las células excitables, y habíamos hablado ya que las células musculares eran células excitables, y ahora sumamos, por supuesto, componente neuronal. ¿Qué define que una célula sea excitable? Es una célula que, cuando recibe un estímulo, es capaz de sensarlo, ya sea directamente o indirectamente a través de un receptor de estímulo, y en respuesta a ese estímulo puede generar una señal eléctrica. Eso es una célula excitable. Es decir, llega un estímulo determinado, esto modifica el potencial de membrana de la célula, y si ese potencial logra llegar al umbral, es decir, a un valor específico del potencial de membrana, se genera un potencial de acción, y la gracia que tiene ese potencial de acción es que se puede propagar y generar una decodificación y luego un efecto. Las células excitables pueden generar varios potenciales de acción de forma repetida si el estímulo es permanente, y esto hará que se genere un código de potenciales que es interpretado luego por nuestro sistema nervioso central. Es decir, cuando yo tomo dos elementos de distinto peso con mis manos, por ejemplo, con una mano y el otro con la otra, yo sé que uno pesa más que el otro porque el que pesa más está generando más potenciales de acción que el que pesa menos. Eso es lo que genera en la vía aferente sensitiva. Y mi corteza cerebral interpreta que el que genera más potenciales de acción, ese pesa más que el otro. Y por eso puedo dar una respuesta adecuada para un peso y para otro peso, controlando la musculatura. Bien, aquí tenemos las dos células excitables que vamos a ver, que vimos en el módulo anterior y que vamos a ver ahora. Bien, ¿cuál es la diferencia de estas dos células? Es que estas funcionan en redes, pero tienen más o menos una forma similar de generar el potencial de acción. Es similar, no es igual, pero es similar. Bien, ¿qué se necesita para generar un potencial de acción? Se necesitan canales iónicos que sean sensibles a este cambio de potencial que genera el estímulo. Por lo tanto, un tipo de canal iónico que es importante para este potencial de acción son los canales iónicos activados por voltaje. Estos se abren por cambios en el potencial de la membrana. Por lo tanto, cuando la membrana se depolariza, por ejemplo, se produce un movimiento molecular, que es el que está dibujado acá, provocando que ese canal iónico responda abriéndose. O sea, regularmente está cerrado, y solo cuando hay un cambio de potencial en la membrana, así está en esta posición, cuando hay un cambio de potencial en la membrana, este canal iónico se abre, dejando ingresar iones, principalmente sodio, y puede dejar salir iones como potasio. Eso permite entonces que se genere el potencial de acción, estos canales dependientes de voltaje. Hay para varios tipos, hay canales dependientes de voltaje para sodio, pero también hay para calcio, para potasio, para cloruro. Los más importantes que vamos a ver ahora son los primeros tres: sodio, potasio, calcio, porque participan en la generación y propagación del potencial de acción en una fibra nerviosa, y de esa manera podemos llevar el estímulo a distintas zonas del sistema nervioso para ser interpretada. De este tipo de canales tienen la característica especial de que presentan tres estados. Están cerrados y se pueden abrir.
pero la mayoría de ellos presenta subestados, es decir, está en un estado abierto, luego en un estado inactivado y luego en un estado cerrado. Y están ciclando generalmente, dependiendo del estímulo, entre un estado cerrado, abierto, inactivado y luego cerrado. Es decir, pueden presentar lo que se llaman subestados. Hay algunos canales que se cierran y se abren solamente, como el canal de potasio, por ejemplo. Este presenta solo estado cerrado y abierto, pero otros, como los canales de sodio, presentan estado cerrado, abierto, pero también un estado inactivado. Ese estado inactivado puede estar dado básicamente por una partícula, en este caso hay una partícula de inactivación, es decir, hay una zona del canal que cada vez que el canal se abre, en forma intrínseca, después de pasar unos milisegundos, en forma automática, se cierra esta partícula y el canal queda abierto, pero inactivado. Es decir, queda abierto, pero no deja pasar iones. Por lo tanto, debemos pasar del estado inactivado, este estado aquí, al estado cerrado, es decir, a que esta partícula salga, pero el canal se cierre, para poder volver a abrirlo. Esto hace que estos canales que tienen estos tres estados sean más lentos que estos dos canales, o estos canales que tienen solo dos estados. Y también es importante para la propagación del potencial de acción este tipo de canales, que ustedes ya conocen, que son receptores de moléculas importantes, como por ejemplo el receptor nicotínico de acetilcolina, pero que funciona como un canal. Este canal no se activa por el potencial, este canal se activa por un ligando externo, en este caso por la acetilcolina. Dentro del sistema nervioso, todos los receptores para neurotransmisores son canales activados por ligandos extracelulares. Aquí tenemos, por ejemplo, un canal de cloruro que se abre en respuesta al neurotransmisor GABA. Aquí tenemos otro receptor del neurotransmisor, en este caso receptor para el glutamato, pero que cuando el neuroglutamato estimula a este receptor, se comporta como un canal. En este caso también un canal para sodio y potasio. La mayoría de estos canales, entonces, por ligando extracelular, son receptores para neurotransmisores, aunque también existen algunos canales que el ligando extracelular no es un neurotransmisor directamente, sino que podría ser una molécula más bien de origen hormonal. Estos son muy importantes entonces porque participan en la sinapsis, como ustedes ya saben, por ejemplo, la sinapsis neuromuscular, este receptor es muy importante, y sensan el neurotransmisor liberado desde el componente presináptico. Por eso son tan importantes. Bien, con estos dos neurotransmisores, ahora con estos dos tipos de canales, vamos a mirar cómo ocurre su acción. Primero, ¿qué es lo que produce un neurotransmisor cuando llega a su receptor? Lo que produce es un potencial que se llama potencial electrotónico. Perdón, aquí hay un pequeño problema. Se lo voy a mostrar acá mejor. Aquí tenemos un potencial de acción. ¿Sí? Aquí está el potencial de acción típico, ¿no es cierto? Una fase depolarizante y una fase repolarizante. Bien, ¿cómo se genera el potencial de acción? Tiene que haber un estímulo. En el sistema nervioso, este estímulo es el neurotransmisor. Este neurotransmisor debe producir un cambio en el potencial de membrana que genere una depolarización, pero esa depolarización debe ser de tal magnitud que logre alcanzar este punto, el punto umbral. Si ustedes se fijan en el dibujo, aquí el estímulo generó primero algunos potenciales, pero que no llegaron al umbral. Esos que están ahí. Como no llegan al umbral, no generan el potencial de acción. Esos estímulos que generan cambios en el potencial de membrana, pero que no logran llegar al umbral, se llaman potenciales electrotónicos. Eso es un potencial electrotónico. Entonces. Un potencial que perturba la membrana, pero que no logra llegar al umbral. Por lo mismo, no se propagan, es decir, se generan, pero rápidamente decaen. No tienen una magnitud constante porque van a depender de la magnitud del estímulo, pero sí, muy importante, se pueden sumar. Por lo tanto, cuando se generan muchos potenciales electrotónicos, estos se podrían ir sumando hasta llegar al umbral y ahí sí generar un potencial de acción. En conjunto, entonces, podrían formar un potencial de acción. Estos potenciales electrotónicos en la sinapsis, cuando se generan estos potenciales electrotónicos por el neurotransmisor que podrían llegar al umbral, pueden ser de dos tipos, dependiendo del neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor es excitatorio, se genera un potencial postsináptico excitatorio, es decir, un potencial sináptico que va hacia el umbral.
Dependiendo de la cantidad de neurotransmisor, este potencial podría llegar al umbral y generar un potencial de acción. En este caso, por ejemplo, este dibujo aquí no llega al potencial umbral. Va hacia arriba, depolariza, pero no logra alcanzar el umbral, por lo tanto decae. Existe también la posibilidad de que el neurotransmisor sea inhibitorio, como lo es el transmisor GABA. En ese caso, el potencial electrotónico, en vez de depolarizar, lo que hace es hiperpolarizar, es ir hacia abajo, haciendo mucho más difícil alcanzar el umbral. De tal forma entonces que estos estímulos ahora pueden ser depolarizantes con un neurotransmisor excitatorio o hiperpolarizantes con un neurotransmisor inhibitorio. Lo importante es que los excitatorios logren llegar al umbral para de esa manera generar el potencial de acción. Cuando se genera el potencial de acción, entonces, lo que vamos a tener es que hay que llegar primero a un punto umbral, esa es la primera parte del potencial de acción, y luego de eso se genera rápidamente una fase de depolarización, después que el estímulo llega al umbral, y luego una fase de hasta un pic muy alto, y luego una repolarización, que es una, ¿no es cierto?, una vuelta atrás, e incluso pasamos por una etapa de hiperpolarización antes de llegar de nuevo a el potencial de membrana basal. Bien, una vez que los potenciales electrotónicos generados por el neurotransmisor llegan al umbral, ¿qué pasa en el umbral que se logra generar este potencial de acción? ¿Por qué hay que llegar hasta el umbral para generarlo? ¿Y por qué antes no se puede generar? ¿Qué es lo que pasa en ese valor umbral? Lo que ocurre en ese valor umbral es que se producen cambios en la permeabilidad de la membrana. Es decir, cuando llegamos al umbral, se abren los canales dependientes de voltaje. ¿Cuáles canales se abren? Los dependientes de voltaje para sodio y los dependientes de voltaje para potasio. Los potenciales electrotónicos que dependen del tipo de neurotransmisor pueden ser depolarizantes, en ese caso se llama potencial posináptico excitatorio, y pueden ser hiperpolarizantes, lo que hace más difícil generar el potencial de acción. En ese caso se llaman potencial excitatorio, potencial posináptico inhibitorio, perdón. Potencial posináptico inhibitorio, el que es hiperpolarizante, y potencial posináptico excitatorio, el que es depolarizante. Vamos a volver sobre ellos un poquito más adelante para mostrarle cómo se hace la sumación. Bien, ¿por qué se genera entonces una fase de depolarización y una fase de repolarización en forma muy ordenada en el potencial de acción? Porque cuando llegamos al umbral, el primer canal que se abre, el más rápido, es el canal de sodio. Fíjense, la temporalidad es distinta con la temporalidad del canal de potasio. Cuando llegamos al umbral, los dos están cerrados, pero cuando llegamos al umbral, el que primero se abre es el de sodio. Por lo tanto, lo que se provoca primero es una entrada de sodio. Eso crea la fase depolarizante. Si ustedes se fijan, cuando está abierto el canal de sodio, el de potasio todavía está cerrado. Dijimos que el de sodio tenía la característica de pasar por un estado inactivado, y eso ocurre en forma muy rápida, de tal manera que este se abre rápidamente, pero también se inactiva rápidamente. Y cuando este se está inactivando, el canal de potasio, que es más lento, recién ha ocurrido su apertura. Es decir, los dos se estimulan al mismo tiempo, pero uno es más rápido en abrir y cerrar, abrir e inactivar, y el otro es mucho más lento. Cuando este se inactiva, normalmente ya llegamos al pic del ingreso de sodio, por eso la fase depolarizante llega hasta un máximo, y cuando este se inactiva ahora, se activaron los de potasio. El potasio tiende a salir, por lo tanto ahora empieza a salir potasio, de tal manera que se produce la fase repolarizante. Es decir, todas las cargas que entraron como sodio al principio, en una segunda etapa, cuando estos están inactivados, salen como potasio. Y luego el potasio sigue saliendo hasta que el canal se cierra. Justo cuando este canal se cierra, el canal que estaba inactivado de sodio vuelve a estar como canal cerrado y ahora es posible volver a estimularlo. Viéndolo entonces ahora con la cinética del potencial de acción, esto se ve así. Fíjense en esta imagen, es muy buena. Están los dos cerrados, llegamos al umbral, se abren los de sodio, dejan ingresar un montón de sodio, por eso se produce la fase depolarizante por el ingreso de sodio, hasta un máximo. En ese máximo se inactivan los de sodio y se están abriendo recién los de potasio. Ahora, como estos están abiertos y los otros están cerrados, lo que ocurre ahora es una segunda permeabilidad. La membrana se vuelve muy permeable al potasio y el potasio rápidamente sale, sacando cargas positivas y haciendo que la célula excitable se repolarice. Pero sale tanto potasio que normalmente esto pasa debajo del potencial, aquí está, debajo del potencial de reposo, y luego con la bomba sodio-potasio se equilibran los iones y esto vuelve recién al reposo. Esas son entonces las fases que tiene el potencial de acción. Al alcanzar el umbral por un estímulo,
El estímulo puede ser normalmente un neurotransmisor, aunque también puede ser un estímulo sensorial. Por ejemplo, cuando nos tocan la piel, ahí estamos estimulando para que se generen potenciales de acción. La fase depolarizante, la fase repolarizante, luego del pic viene la fase repolarizante y una fase de hiperpolarización que se completa. Esto hace que el potencial de acción sea siempre igual. Eso es lo más importante. Siempre es igual, siempre es estereotipado. Siempre tiene la misma duración, siempre llega hasta el mismo punto, siempre se demora lo mismo en bajar en el mismo tejido. Es decir, en las neuronas siempre el potencial de acción es casi exactamente igual, pero el potencial de acción del músculo también siempre es igual, pero no se parece mucho al de las neuronas, son distintos. Esto nos genera entonces que estas partes del potencial de acción ahora tengan un periodo donde no podemos generar otro potencial de acción, que se llama periodo refractario absoluto. Cuando estamos generando, entonces llegamos al umbral y estamos generando la fase de depolarización y la fase de repolarización, en ese momento no es posible, perdón, no es posible generar otro potencial de acción aunque llegue un nuevo estímulo. Es decir, si llega un estímulo aquí, genera un potencial de acción, pero si llega un estímulo en este tiempo, no será posible porque la célula está con los canales funcionando. Cuando ya estamos en la fase de repolarización, aquí sí es posible generar un potencial de acción de nuevo, pero va a ser más difícil porque el potencial está hiperpolarizado. Por lo tanto, ese periodo es posible de generar un potencial de acción, pero cuesta más. Por eso se llama periodo refractario relativo. ¿Relativo a qué? A la magnitud del estímulo. Y de ahí para adelante podemos volver a generar un potencial de acción sin problemas. Los potenciales de acción son todos iguales. Y la pregunta que hace Daniela es si es igual para todos los estímulos. Los estímulos generan potenciales de acción y esos potenciales son todos iguales. Lo que cambia cuando un estímulo es más potente que otro es la cantidad de potenciales de acción. Si a ti te toca la piel, por ejemplo, en forma muy leve, eso va a generar potenciales de acción y son todos iguales. Si te tocan la piel en forma muy potente, muy fuerte, eso genera potenciales de acción que son todos iguales. La diferencia está es que la estimulación más potente genera más potenciales de acción por unidad de tiempo, o sea, una frecuencia mayor de potenciales que el estímulo leve, que tiene una potencia más baja. Eso lo vamos a volver a ver en todo caso en una diapo, en un poquito diapos más adelante. Bien, entonces se genera entonces este potencial de acción al cambiar el potencial de membrana debido a la apertura y cierre de estos canales iónicos selectivos para sodio y potasio. Esos son los que dan estas fases del potencial de acción. Bien, veamos cómo se propaga ahora. ¿Qué características tiene? Fíjense aquí arriba, estimulamos eléctricamente acá para llegar al umbral, se genera un potencial de acción y vamos verificando ahora con el electrodo 1, con el electrodo 2, con el electrodo 3 y con el electrodo 4, que el potencial de acción que se generó acá por el estímulo se propagó sin problemas una distancia bastante larga, no decayó, a diferencia de lo que ocurría con los potenciales electrotónicos. Es decir, se propaga a grandes distancias sin decaer y tiene una magnitud constante. Fíjense que el potencial generado en el punto cero, este que está aquí, fíjense que ahí llegamos al umbral, generamos el potencial de acción, y luego en el punto 1, 2 y 3 tiene la misma altura y tiene más o menos la misma duración. Por lo tanto, se transmite con una magnitud constante. Este potencial es todo o nada, es decir, si llegamos al umbral se genera y si no llegamos al umbral no se genera. No existe la posibilidad de generar potenciales de acción a medias, es decir, un potencial más chico, eso no ocurre. O es potencial de acción de este tamaño o no hay. Bien, si el estímulo es repetido muchas veces, se pueden generar varios potenciales de acción en una unidad de tiempo y eso nos va a cambiar la frecuencia de estos potenciales. Fíjense en el dibujo de abajo, los estímulos, aquí hay un estímulo café y un estímulo azul que no logran llegar al umbral, fíjense, se generan solamente los electrotónicos, ahí están. En cambio, se estimulan con dos magnitudes distintas, está el estímulo verde y el estímulo rojo. Los dos llegan al umbral. ¿Y se fijan que el potencial de acción es igual? Si esto se repite muchas veces, muchas veces el verde, muchas veces el rojo, lo que va a ocurrir es que se van a generar frecuencias distintas de potenciales, pero los potenciales tendrán la misma forma. Bien, en el tejido neuronal se forman estos potenciales de acción, pero lo hacen en forma muy ordenada, es decir, se forman a través de las sinapsis que se realizan en las dendritas. Estas dendritas generan potenciales electrotónicos que se integran en el soma y dependiendo de la cantidad de estímulos electrotónicos que lleguen al soma, es en el axón donde se genera el potencial de acción. Por lo tanto, en las dendritas de una neurona no hay potenciales de acción. Lo que hay son potenciales electrotónicos que se integran
es decir, hay potenciales electrotónicos hiperpolarizantes o depolarizantes, excitatorios o inhibitorios. Eso se integra en el soma, es decir, se suman y se restan todos estos potenciales, y dependiendo si eso logra llegar al umbral en la parte final del soma, se genera en el axón el potencial de acción, y este es el que se propaga. Por lo tanto, las neuronas tienen dos zonas de propagación. Una zona pasiva, que son las dendritas, ahí se propagan los potenciales electrotónicos en forma pasiva, que vienen de la estimulación de los neurotransmisores, y se propagan en forma pasiva y activa en el axón el potencial de acción, en esta zona donde está el potencial de acción. Y esto generalmente llega hasta los terminales axónicos, donde tenemos distintas terminaciones que contienen a los neurotransmisores para comunicarse con la siguiente neurona o comunicarse con un músculo, como en este caso. Esta comunicación es unidireccional, es decir, siempre ocurre en esta dirección, desde las dendritas al soma, y luego el potencial de acción se genera en el axón y se comunica hacia los terminales axónicos. Siempre va en esa dirección, no tiene una doble dirección. Estas neuronas son distintas y tendrán distintos tipos de estimulación porque una es motora, por ejemplo, y esta otra es sensorial, pero funcionan igual. Esta tiene la diferencia que el soma está al medio, tiene un doble axón, por lo tanto se genera un potencial aquí de acción que va hasta el soma, aquí se integra y se vuelve a generar de nuevo el potencial de acción hacia allá. Es distinta a lo que ocurre con esta. Esa es como una de las excepciones. Estas neuronas, por supuesto, son periféricas, estas dos están por la periferia, y las que están dibujadas a la izquierda son neuronas que están en el sistema nervioso central, que se llaman neuronas multipolares. Bien, vemos la parte de la codificación, ahora veamos cómo se propaga una vez generado el potencial de acción aquí, cómo se propaga este código de potenciales, cómo es posible que se propague a grandes distancias. Recuerden que si nos estimulamos el dedo del pie, esa estimulación debe rápidamente recorrer todo el cuerpo hasta llegar a la corteza somatosensitiva para sentir que nos están estimulando el dedo del pie. ¿Cómo es posible que eso se propague entonces ya a alta velocidad? Bien, esto se propaga, como aparece aquí, porque en cada uno de los puntos donde pasó el potencial de acción, aquí se generó el potencial de acción, se conduce hasta el punto 1. Lo que debe ocurrir en el punto 1 es que el potencial se debe regenerar, se debe volver a formar, de tal manera que logre avanzar hasta el punto 2 y aquí se logre volver a regenerar, en el punto 3 lo mismo y en el punto 4 igual, de tal manera que va regenerándose en el camino, de tal forma que pueda avanzar grandes distancias. ¿Cómo es posible que se genere, por ejemplo, un potencial de acción en el punto 2 si la estimulación estuvo en el punto 0? ¿Cómo es posible que aquí se genere un potencial de acción? ¿Qué necesitamos para que se generara el potencial de acción? ¿Qué era lo primordial? A ver si se acuerdan de la diapo anterior. Porque un estímulo podía generar un potencial de acción o podía no generarlo. Claro, ¿qué es lo que hacía el estímulo para generar un potencial de acción? Porque un estímulo puede generar un potencial de acción y otros no. Por el umbral, muy bien. Por lo tanto, este potencial que se genera aquí llega al umbral, genera el potencial de acción, y lo que debe ocurrir para regenerarlo en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 es que debemos nuevamente llegar al umbral en cada uno de esos puntos para que esto se regenere, ¿no es cierto? Para que volvamos a tener un potencial de acción aquí, tengo que volver a llegar al umbral, fíjense, ahí llegué al umbral de nuevo, y volver a generar el potencial de acción. ¿Cómo llego al umbral en el punto 2 si no tengo estímulo? El estímulo lo tengo acá, en el punto 0. ¿Cómo hago eso? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vayan siguiéndome atentamente. Vamos a estimular el punto 1, o el punto 0 en realidad. En este caso se llama punto A por el dibujo. Vamos a estimular el punto A. Bien, estimulo con un electrodo y hago que el potencial de la membrana llegue al umbral. Si llegamos al umbral, pasa lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Se abre un canal dependiente de sodio, entra sodio, fase depolarizante, y en un segundo momento se cierran los de sodio, se abren los de potasio y se produce la fase repolarizante. ¿Ok? Entonces se generó el potencial de acción en ese punto. Bien, pero fíjense lo que ocurre, voy a volver atrás. Cuando generamos esta entrada de sodio, como lo que tenemos es un axón, lo que va a ocurrir es que todo ese sodio que ingresó no solo va a salir por la membrana, movido por la bomba, que es lenta, sino que todo ese sodio se va a homogenizar y va a difundir hacia adelante. También va a difundir hacia atrás. En este caso vamos a ver solamente hacia adelante. Si difunde hacia atrás, da lo mismo porque atrás del punto de estimulación no hay potencial, perdón, no hay canales dependientes de voltaje. Solo hay canales de voltaje desde este punto en adelante. Entonces lo que importa es la difusión hacia adelante. Este sodio difunde hacia adelante y alcanza el punto B.
Por lo tanto, mientras yo estimulo y entra sodio, estoy haciendo que el sodio más avance por dentro del axón hasta el punto B. Si ustedes se fijan entonces, cuando en el punto A, en este punto, se cierren los canales de sodio y empiezan a salir los de potasio, ¿qué fue lo que ocurrió en el punto B? Todo el sodio se movió hasta el punto B. Ese sodio tiene carga positiva. Por lo tanto, ¿qué pasa con este punto B ahora? Al llenarlo de cargas positivas, se va a depolarizar. ¿Hasta dónde se va a depolarizar? Hasta el punto umbral. ¿Qué va a ocurrir ahora si esta difusión del sodio provocó una depolarización interna que logró alcanzar el umbral? ¿Qué va a pasar en ese punto ahora? Nuevamente se abren canales de sodio dependientes de voltaje, por lo tanto ingresa más sodio y se genera la fase depolarizante. Todo ese sodio que ingresa avanza al punto C y en este punto se cierran los canales de sodio, aparecen los de potasio, se generó nuevamente el potencial de acción en ese punto B, se regeneró. ¿Qué pasó con el sodio? Avanzó al punto C. ¿Qué va a ocurrir en el punto C con todo ese sodio que lo depolariza al punto C? Va a alcanzar el umbral, se va a abrir el canal de dependiente de voltaje, etc. Va a ocurrir lo mismo. Entonces va ocurriendo esa regeneración punto a punto. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con la propagación. Así se propaga el potencial de acción entonces. Se propaga por una eh, entrada de sodio que se va difundiendo desde el punto del origen del estímulo a los siguientes puntos. Por lo tanto, aquí en el punto B y en el punto C no es necesario que haya un estímulo. Lo que necesitamos es que llegue el sodio para que depolarice cada uno de esos puntos y vuelva a regenerar el potencial de acción. Bien, eso es lo que ocurre dentro del axón, por dentro del axón. Eso es lo que se llama el axoplasma, lo que va por dentro del axón es el axoplasma. Eso es lo que ocurre, es decir, mientras más fácil conduzca el sodio por dentro del axón, va a conducir más rápido el potencial de acción. Por lo tanto, es muy importante las propiedades que tienen esos axones para transmitir la propagación de este potencial de acción. Hay algunos axones que transmiten mejor, otros axones no transmiten tan bien, unos transmiten más rápido, otros transmiten más lento esta propagación. ¿De qué depende eso? Depende de las propiedades de cómo está hecho el axón. El axón tiene dos partes. Tiene la membrana que lo recubre, la membrana del axón, y también tiene el axoplasma adentro. Como vimos recién, es importante el axoplasma que tiene dentro para que conduzca el sodio. Pero si lo miramos como un circuito eléctrico, entonces tenemos dos posibilidades. Que el sodio, que es un ion con carga, que es una corriente de sodio, en otras palabras, avanza en el sentido, ¿no es cierto?, horizontal, lo que se llama el eje axial, y también tenemos la membrana que está impidiendo que este sodio se salga dentro del axón, que provoca una suerte de resistencia de membrana. El sodio va a tener más facilidad a avanzar en forma lineal por dentro del axoplasma, porque es más difícil que avance hacia la membrana porque se va a encontrar con una resistencia para salir del axón. Pero eso es importante. Mientras más resistencia tiene la membrana, más fácil es que el sodio avance linealmente por dentro del axón. Por lo tanto, tenemos dos componentes básicamente que ayudan a la propagación del potencial de acción. Está el componente de la membrana que aísla, que no permite ese movimiento de sodio, es decir, que no permite que el sodio se salga. Solo cuando en la membrana se abren canales de sodio, el sodio ingresa. Si el canal está cerrado, el sodio no puede salir y por supuesto no sigue ingresando. Y tenemos el otro componente que permite que esto avance rápidamente, que es el componente del eje axial. ¿Qué cosas entonces van a influir en que un axón transmita más rápido o más lento? Sí, ya vamos con la vaina de mielina. Eso ya viene. Primero veamos entendamos este y después le sumamos la vaina de mielina para que nos quede todo el cuadro completo. Entonces, muy importante para el eje axial, para la propagación lineal. Y la vaina mielina es muy importante para esta otra componente, el componente del eje longitudinal. Eso es lo que está conversando ahí Vanessa. Porque la vaina mielina tiene que ver con esta aislación que hace esta membrana, ¿no es cierto? Bien, pero lo voy a nombrar un poquito más adelante. Bien, veamos primero el componente axial y luego vemos la vaina mielina. El componente axial, el que va en esta línea, está influenciado por dos cosas. Primero, por el diámetro de este axón. No es lo mismo si un axón es gigante, tiene un diámetro grande, que si un axón es pequeño. Y tampoco no es lo mismo si un axón es muy largo versus un axón muy corto. Son cosas distintas. Las dos influyen en esta propiedad lineal, ¿no es cierto?, de propagación en el eje axial. Veamos, ¿qué
ocurre con la longitud. Mientras más largo es el axón, más largo es, tenemos que recorrer un camino más largo con el ingreso de sodio. Por lo tanto, esta difusión del sodio, mientras más largo es el axón, más lento es esta difusión. Por lo tanto, mientras más largo es un axón, a mayor longitud de un axón o de un nervio, la velocidad es más lenta, ¿sí? Tiene menor velocidad. Entonces, mientras más largo, más lento. Es decir, los nervios periféricos tendrían que necesariamente ser más lentos porque son más largos que los nervios centrales. ¿Qué pasa con el diámetro ahora? Eso con la longitud del eje axial. ¿Qué pasa ahora con el diámetro del axón? Mientras más diámetro tenga el axón, más axoplasma tiene, por lo tanto tiene más posibilidades de transportar sodio. Por lo tanto, mientras más grande es el axón, mientras más grueso es el axón, mientras más diámetro tiene, más rápido va a conducir. Mientras más diámetro. Los que tienen un diámetro muy pequeñito tienen menos axoplasma, tienen menos posibilidad de llevar sodio, por lo tanto tienen una velocidad menor. Por lo tanto existe una compensación. Los nervios largos, que están formados por axones muy largos, que tienen una longitud larga, compensan esta baja de velocidad con tener un diámetro más largo. Por eso los nervios periféricos son más grandes, tienen un diámetro mayor para compensar la longitud. A diferencia de los nervios centrales, que siendo más cortos, tienen una mayor velocidad, no necesitan tener un diámetro tan largo y son más pequeñitos. Bien, estas son propiedades pasivas de la membrana, es de cómo está hecho básicamente el axón. ¿Qué pasa con la vaina de mielina ahora? Que es una compensación también para los nervios que son muy largos. Como existe el eje axial, pero también existe la posibilidad de que la corriente se fugue hacia allá, mientras mientras más resistencia la corriente de sodio encuentre para fugarse por la membrana, va a ser más fácil llevarlo por el medio. Por lo tanto, las membranas tienen una resistencia, pero esto va a aumentar muchísimo si en la parte de afuera del axón está envuelto por un aislante. Y ese aislante es en la mielina. Eso es lo que estaba preguntando. ¿Dónde ustedes entonces creen que hay más mielina? ¿En los nervios periféricos o los nervios centrales? Recuerden que los nervios periféricos son más largos, por lo tanto, por esa característica debieran ser más lentos. Pero yo necesito que los nervios periféricos conduzcan rápidamente. Por lo tanto, ¿cuáles nervios tendrán mayor vaina de mielina? Exactamente, los periféricos. Por eso los nervios periféricos son más largos, eso les crea una desventaja, pero son más anchos, con eso compensa la desventaja, y además tienen una gran capa de mielina. De esa manera compensan la longitud y de esa manera conducen más rápido. Bien, hay varios tipos de aislación de mielina. Fíjense, los nervios periféricos son estos que están en la letra B. Fíjense la capa de mielina que tienen, y por lo tanto necesitan que haya una célula especial que les dé esa capa de mielina. Por eso el sistema nervioso periférico usa las células de Schwann para generar esta aislación de mielina. En cambio, el sistema nervioso central requiere muy poquita mielina, por lo tanto tiene una sola neurona que va a recubrir a varios axones. Y la capa de mielina es más delgada. Esta célula es distinta a la periférica, esta célula se llama oligodendrocito, está en el sistema nervioso central, en cambio los de Schwann están en los nervios periféricos, que además son más grandes. Quedan una capa potente. Esta mielina es muy buen aislante porque tiene principalmente lípido. El 80% de la mielina es lípido, el 20% es proteína. Y los nervios periféricos tienen hasta 300 capas de membrana, a diferencia del oligodendrocito que puede rodear un axón unas 2 o 5 veces, no más que eso. Por lo tanto, vamos a tener ahora varios tipos de nervios. Vamos a tener los nervios o los axones que no tienen mielina. Existen también fibras nerviosas que no tienen vainas de mielina, por tanto no conducen tan rápido. Tenemos nervios que tienen una capa de mielina intermedia, como estos nervios que están acá, y tenemos nervios periféricos principalmente que tienen grandes capas de mielina. Todos conducen entonces a velocidades distintas dados por estas diferencias. ¿Qué ocurre ahora con la propagación, que es la que vimos antes? El nervio que vimos al principio, el que propagaba, se lo voy a mostrar de nuevo, ahí está. Ese nervio de ahí, si ustedes se fijan, no tiene capa de mielina. Es una fibra desmielinizada. ¿Qué ocurre con la propagación en los que sí tienen mielina? Como estos están muy bien aislados, no necesitan tener los puntos de propagación tan juntos como ocurría en el nervio anterior. Por lo tanto, cuando yo depolarizo en el punto A, que es una zona donde no hay vaina de mielina, la entrada de sodio ahora se puede propagar en distancias muy largas gracias a esta gran aislación. Si ustedes se fijan, aquí está la célula de Schwann envolviendo muchas veces
En esa zona no hay canales de voltaje y el sodio puede avanzar una distancia muy larga hasta otro punto donde no hay mielina y ahí en ese punto se vuelve a regenerar. Luego que se regenera en ese punto, el sodio vuelve ahora a avanzar y difundir una distancia muy larga durante toda la vaina de mielina. Si ustedes se fijan qué ocurrió acá, a diferencia del anterior que íbamos punto a punto avanzando, aquí estamos saltando, la regeneración estamos saltando de las zonas de no mielina, pasamos por una zona con mielina a otra zona sin mielina. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esta formación que tiene zonas con mielina, espacios sin mielina, etcétera? Muy bien, se llaman nodos, los nodos de Rambier. El señor Rambier que los descubrió entonces. Y este nervio conduce mucho más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque la conducción es saltatoria, va saltando de nodo en nodo. Si los comparamos los dos, fíjense acá arriba, estimulamos al mismo tiempo dos nervios, uno sin mielina y uno con mielina. Cuando estimulamos en el tiempo 1, en el mismo punto, y pasamos al tiempo 2, fíjense que en el tiempo 2 el nervio sin mielina va recién en un cuarto del nervio. En cambio, el nervio con mielina va en la mitad del nervio ya, porque saltó de un nodo a otro. Y en el tiempo 3, cuando el nervio con mielina ya condujo completamente, el otro va recién en la mitad. Aquí tienen una comparación de la velocidad de conducción en un nervio con mielina versus un nervio sin mielina. Y fíjense que la pendiente es muy distinta, ¿no? Conduce mucho más rápido el azul que tiene mielina que el que no tiene mielina. Bien, por eso entonces existen todas estas diferencias de nervios. Si miramos ahora distintos tipos de fibra, vamos a clasificarlas en fibras con poca mielina, con mucha mielina, si el diámetro es grande, si el diámetro es pequeño, y eso va a influir finalmente en la velocidad de conducción. Entonces, en esta tabla que les voy a dejar acá, fíjense, tenemos una fibra que se llama A-alfa, que es la fibra que conduce a mayor velocidad, porque tiene un gran diámetro y porque además tiene una gran capa de mielina. A diferencia, y ahí vamos a tener varias fibras intermedias, hasta llegar a una fibra C, que es una fibra desnuda, que es la que conduce muy lento, fíjense, conduce muy lento comparativamente con la vaina, con la fibra A alfa, conduce muy lento, no tiene mielina, así que eso la hace más lenta, y además tiene un diámetro pequeño, lo que también la hace más lenta. Estas fibras con distintas velocidades de conducción, tanto sensitivas como motoras, permiten distintas funciones, por eso es importante. Si uno hace un corte de un nervio, toma cualquier nervio y le hace un corte al nervio, lo que va a ver es que en ese nervio existen distintos tipos de fibras. Hay unas que no tienen mielina, hay unas que tienen poca mielina y hay unas que tienen mucha mielina. Es decir, los nervios tienen todas las posibilidades de fibras de conducción. Algunos nervios tienen fibras de este tipo, de distinta velocidad, pero algunos nervios tienen fibras que solo conducen estímulos sensitivos como una vía aferente de la periferia o del interior hacia el sistema nervioso central. En ese caso, el nervio es puramente periférico o puramente sensitivo. Hay otros nervios que tienen fibra de distinto tipo, con distinta cantidad de mielina, pero solo llevan impulsos desde la parte central hacia los músculos. En ese caso sería un nervio motor exclusivamente. Y existen otros nervios, que son muchos, que tienen fibras con distinta cantidad de mielina que conducen estímulos a la parte central, pero también el mismo nervio tiene fibras que conducen de la parte central a la parte periférica. En ese caso es un nervio mixto, sensitivo motor, que hace ambas cosas. Vamos a ver varios tipos de nervios, pero uno que vamos a repetir todo el tiempo, que es el nervio vago, tiene estas características. Es decir, tiene fibras sensitivas con distinta velocidad, con distinta cantidad de mielina, que conduce los estímulos sensitivos a la parte central, pero el mismo nervio vago también puede conducir estímulos de la parte central a la parte periférica, llevando estímulos motores hacia musculatura lisa, principalmente. Es un nervio que está mezclado. Bien, van a tener un práctico complementario al que ya tuvieron, donde van a utilizar un software, el software del profesor Besanilla, que está ahí en la foto, un chileno que trabaja hace mucho tiempo en la Universidad de California, y ese software, que me imagino que lo usaron en muscular, ahora lo van a utilizar también para medir lo que hemos conversado ahora, las velocidades, el potencial de acción, etcétera, utilizando distintas características. Por ejemplo, en este software podemos cambiar esas propiedades, podemos cambiar el diámetro del axón, podemos cambiar la longitud del axón, le podemos poner mielina o sacarle la mielina y con eso vamos a ver cómo cambia la propagación. Fíjense aquí está el mismo experimento que yo les mostré en el dibujo, esto lo van a hacer en el práctico,
Aquí estamos estimulando y aquí estamos registrando la velocidad. Entonces, lo que podemos hacer ahora es modificar y ver cuándo va más rápido o cuándo va más lento el potencial de acción. Eso es algo que van a hacer en el práctico, cuando le suban la guía después de la prueba. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta para ver la última parte, que es la transmisión sináptica? Ok. Bien, veamos la sinapsis ahora, cómo funciona esto, esto que se propaga, cómo funciona para comunicar células con células y terminamos con el circuito. Bien, lo importante de la transmisión sináptica es que es, como dije, perdón, es como dije, es un código de potenciales. Fíjense que hay una parte sensitiva de la piel. Cuando la piel sensa distintos tipos de pesos, la misma piel da distintas cantidad o frecuencias de potenciales de acción. Por eso el peso de 10 gramos tiene esa frecuencia, en cambio el de 40 gramos da esa frecuencia de potenciales de acción, mucho más alta, de tal manera entonces que esto se interpreta como mayor peso. Lo mismo ocurre con otras estimulaciones. Por ejemplo, el tacto produce lo mismo, un tacto más potente, más potenciales de acción, o la vibración de la piel. Una vibración con una frecuencia más baja produce potenciales de acción, pero una vibración con una frecuencia mucho más alta provoca muchos potenciales de acción con una frecuencia mayor por unidad de tiempo y eso se sensa como una mayor vibración. Bien, entonces ya que vimos la propagación ahora, vamos a ver la sinapsis, que es una zona entonces de decodificación de ese tren de potenciales. Y el componente postsináptico puede volver a recodificar, puede mantenerlo igual o puede incluso aumentar la recodificación para volver a propagarlo y llevarlo a otras zonas. O podría ser una neurona que automáticamente se comunique con un músculo, por ejemplo, y nos dé automáticamente una respuesta. Eso también podría ocurrir. Entonces, lo que vamos para terminar la clase de hoy, vamos a terminar de ver esta parte de aquí, la sinapsis. Como ustedes saben, la sinapsis neuronal es la comunicación entre células nerviosas. También existe, por supuesto, la que ya vimos, la comunicación neuromuscular, que también es un tipo de sinapsis, pero no es neuronal, sino que es músculo-neurona, por eso se llama neuromuscular. Estas sinapsis pueden ser de distinto tipo. Tenemos las más comunes, que son las axodendríticas, estas que están aquí al medio, pero también pueden existir las comunicaciones axosomáticas, es decir, terminales axónicos que se comunican con el soma, no con las dendritas, y las más extrañas, las comunicaciones de un terminal axónico con otro terminal axónico, que se llaman axoaxónicas. Esas sinapsis son básicamente controladoras o son para regular el potencial de acción que va bajando por aquí, lo regula la otra sinapsis, ¿no? Son sinapsis principalmente inhibitorias o excitatorias que potencian la comunicación. Vamos a ver un par de ejemplos. Importante entonces que tenemos siempre un componente presináptico y un componente postsináptico. El presináptico se distingue del postsináptico porque es el que libera el neurotransmisor y el postsináptico se diferencia del presináptico porque es el que tiene siempre los receptores para ese neurotransmisor. Ahora, una neurona no tiene por supuesto una sola sinapsis. Una neurona puede tener cientos de sinapsis. Aquí hay una foto de un soma de una neurona recibiendo cientos de terminales axónicos en el soma. Fíjense la cantidad de terminales axónicos que están haciendo en este caso una sinapsis axosomática. Todos esos son terminales axónicos que vienen de una neurona y otros vienen de otras neuronas. Por lo tanto, una sola neurona puede recibir muchísimas señales por estos terminales sinápticos desde otras neuronas, es lo que se llama el input o la entrada, y el soma tiene que integrarlos todos tiene que integrarlos para decidir si genera un potencial de acción o no. Esa salida, ese potencial de acción generado es lo que llamamos el output, y es lo que llamamos transmisión sináptica. En este caso, esta neurona debe decidir con todos esos estímulos si va a generar un potencial de acción o si lo va a inhibir o lo va a amplificar, etcétera, dependiendo de lo que va ocurriendo con todas las estimulaciones que recibe. Una sola neurona puede recibir muchísimas estimulaciones. Si el cerebro tiene 10 elevado a la 11 neuronas más o menos, que es lo que se estima, y cada neurona tiene un rango de contactos sinápticos entre 1000 a 10.000, es decir, se puede contactar con 1000 a 10.000 terminales axónicos, cada una, y son 10 elevado a la 11, eso nos da una posibilidad de 100 a 1000 billones de conexiones sinápticas en el cerebro. Las personas que son más inteligentes que otras, que piensan más rápido, que tienen mayores capacidades cognitivas, no es que tengan más sinapsis, perdón, no es que tengan más neuronas que otras, lo que tienen son más sinapsis, es decir, generan más conexiones sinápticas porque las conexiones sinápticas son plásticas, es decir, mientras uno más hace más actividad intelectual, más conexiones sinápticas está generando todo el tiempo. Si este número no lo impresiona a usted, 100 billones de conexiones sinápticas en cada cerebro, potencialmente, le quiero decir que en la galaxia solo hay 100 billones de estrellas.
Y nosotros tenemos hasta 1.000 billones de conexiones sinápticas en el cerebro, más conexiones que estrellas hay en la galaxia. La sinapsis hay básicamente de dos tipos, nosotros solo vamos a ver una, que es la sinapsis química, pero también les voy a mencionar porque existen las sinapsis eléctricas. Estas sinapsis son las más fome, porque son sinapsis que no tienen ninguna regulación, es decir, el potencial de acción pasa de una sinapsis a la otra y no pasa nada, no cambia, no se altera, no tiene ninguna modificación. Lo que ocurre sí es que pasa muy rápido. Por lo tanto, estas sinapsis de tipo eléctrico, donde no hay un neurotransmisor, normalmente se usan para asociar zonas del cerebro. En particular para asociar, por ejemplo, el hemisferio izquierdo con el derecho, hay zonas donde para asociarlos a ambos y que funcionen los dos coordinadamente muy rápido, lo que hay son poblaciones de neuronas con sinapsis de este tipo, eléctricas. A diferencia de lo que ocurre con estas sinapsis, que son absolutamente modificables, controlables y que tienen varios efectos. No solo generan el neurotransmisor que puede generar el potencial de membrana, el componente posináptico, sino que además estas sinapsis, cuando se utilizan repetidamente, pueden causar cambios moleculares en las neuronas con las que hacen sinapsis, expresión de genes, cambios en moléculas, etcétera, que a veces permiten que estas sinapsis se propaguen, se multipliquen, haya más de una sinapsis ahora cuando uno la utiliza mucho, o que desaparezcan cuando uno deja de utilizar ciertas sinapsis. La diferencia entonces está en que necesitamos que haya una liberación de un neurotransmisor en la sinapsis eléctrica, en cambio en la química, y en la eléctrica el potencial pasa rápidamente de largo y eso hace que sea muy rápida. Fíjense que la comunicación eléctrica es automática. En el presináptico, si yo mido el potencial y lo mido en el postsináptico, a medida que se genera el potencial de acción en el componente presináptico eléctrico, también se genera en forma automática en el postsináptico. No tienen retraso. A diferencia de la sinapsis química, que el potencial llega al componente presináptico, pero tiene un retraso porque hay que esperar que se libere el neurotransmisor para que vuelva a generar el potencial en el componente postsináptico. Bien, eso es lo único que voy a decir de la sinapsis eléctrica. Nos vamos a dedicar a lo que queda de clase, a esta sinapsis química. Lo que les quería contar, eso sí, que también vamos a ver principalmente este tipo de sinapsis, que son las sinapsis axodendríticas. Esas son las que vamos a mirar nosotros, pero no olviden que las otras también existen. Estas ocurren entre un terminal axónico y la dendrita, pero no ocurren con toda la dendrita de la neurona, sino que ocurren con una zona específica de la dendrita, una zona especial dentro de la dendrita que se llama espina dendrítica. Aquí está dibujado entonces. Esto es una dendrita y tenemos una formación especial que se llama espina dendrítica, que es el componente posináptico, que se comunica con el terminal axónico. Ahí normalmente se generan estas sinapsis. Estas son las más abundantes, son las más comunes. También aquí está la otra que habíamos hablado, las sinapsis. Aquí está la axosomática, por ejemplo. Aquí hay una que no tiene espina dendrítica, sino lo hace directamente con la dendrita. Pero esto es lo más común. Entonces, ¿por qué se pueden generar tantos billones de conexiones sinápticas si las neuronas tienen un número fijo? Básicamente porque las neuronas pueden hacer aparecer y desaparecer espinas. Por lo tanto, yo puedo generar más conexiones sinápticas en una misma zona porque las neuronas de esa zona generan más espinas y de esa manera tengo la posibilidad de hacer más sinapsis. La sinapsis química se caracteriza entonces porque se libera un neurotransmisor desde el componente presináptico, tiene que atravesar un espacio pequeñito que se llama espacio sináptico y encontrar a los receptores de ese neurotransmisor específicos en el lado postsináptico. Básicamente eso es lo que se llama entonces una sinapsis química. Estas sinapsis son excitatorias o inhibitorias dependiendo de cuál es el neurotransmisor y cuál es el efecto que tiene en el lado postsináptico. Si el neurotransmisor depolariza el lado postsináptico, vamos a generar un potencial postsináptico excitatorio y en ese caso el neurotransmisor es excitatorio. Si el neurotransmisor depolariza el componente postsináptico y genera una corriente postsináptica inhibitoria, va a ser más difícil generar el potencial de acción. En ese caso, el neurotransmisor es inhibitorio. Bien, ¿qué es lo que hay en esta zona? En esta zona de sinapsis. Lo que hay entonces es el componente presináptico, donde está el neurotransmisor, y el componente postsináptico, en este caso una espina dendrítica. Si vemos la realidad, aquí está la realidad, esto es un dibujo computacional, veamos la realidad, se ve más o menos lo mismo que está en el dibujo. Es decir, aquí está el componente presináptico, que yo lo puedo diferenciar porque veo las vesículas de neurotransmisor que están ahí, ordenadas, lo que está marcado en verde, y que se secretan en una zona específica que se llama zona activa. Aquí lo que veo en el otro lado, en el componente postsináptico, que esta espina que está acá, veo que hay una gran densidad en esa zona, porque esa zona es donde están todos los neurotransmisores, perdón, donde están todos los receptores del neurotransmisor. Si lo vemos más en detalle,
Veamos lo que viene. Aquí está más en detalle. Fíjense, aquí están lo mismo que estamos viendo antes. Aquí están las vesículas, fíjense que están ordenaditas, van como en una línea, acercándose a esa zona donde van a ser liberadas. Y en este caso tenemos dos contactos sinápticos. Tenemos uno que está aquí marcado en rojo y acá tenemos otro. ¿Por qué sé que son dos? Porque las vesículas se dirigen específicamente a esa zona y por el lado posináptico, ahí está la zona donde se libera el neurotransmisor, que se llama zona activa, se libera solo aquí. Al lado no se libera solo en ese punto. ¿Y por qué se libera en ese punto? Porque en el lado posináptico, en ese punto, está una zona muy densa donde están los neurotransmisores, por eso es tan densa. Y por eso se llama densidad postsináptica. Entonces tenemos dos componentes. La zona activa presináptica, donde se libera el neurotransmisor, y la densidad posináptica, el componente posináptico, donde están los receptores, separadas, por supuesto, por un espacio que queda entre medio, que es muy, muy, muy pequeñito. Bien, esa es la sinapsis clásica, pero es muy importante lo que está a los lados de la sinapsis. A los lados de la sinapsis lo que hay es un astrocito generalmente. Por lo tanto, mirando lo mismo que estamos viendo antes, aquí está la zona activa, aquí está la densidad posináptica, aquí se libera el neurotransmisor, vemos que inmediatamente al lado hay un astrocito. Eso es muy importante porque el neurotransmisor que sale acá, como ustedes saben, de la unión neuromuscular, tiene que ser extruido para que se acabe la comunicación. Y en el sistema nervioso, esa extrusión generalmente la hacen los astrocitos. Por lo tanto, la nomenclatura moderna se habla que la sinapsis química es una sinapsis tripartita, es decir, tiene un componente presináptico, un postsináptico más el astrocito. El astrocito entonces ayuda a recapturar normalmente el neurotransmisor para que esta sinapsis ocurra de forma rápida, pero en forma correcta. ¿Cómo se libera el neurotransmisor? Básicamente se libera, o los pasos para el neurotransmisor, primero hay que sintetizarlo, luego hay que almacenarlo en estas vesículas y luego, en respuesta a un estímulo, se debe liberar hacia el espacio sináptico para que tenga efecto en el lado posináptico, en los receptores. Y una vez que ya tuvo el efecto, tiene que ser inactivado. Esos son todos los pasos que debe tener esta transmisión sináptica. Síntesis, almacenamiento, liberación, efecto y inactivación. Esto ocurre, por supuesto, siempre que en este componente presináptico, en este terminal axónico, llegue un potencial de acción. Cuando llegue un potencial de acción a esta zona, entonces, se producirá entonces la liberación del neurotransmisor. Bien, ¿cómo ocurre la liberación del neurotransmisor? Tenemos aquí la sinapsis en reposo, y lo que ocurre es que llega un potencial de acción, ahí está, que va a provocar el ingreso de calcio al terminal axónico, y eso provocará la fusión de las vesículas para liberar el neurotransmisor. Aquí les voy a mostrar la realidad. Aquí hay una sinapsis, aquí está el dibujo de la sinapsis, esta es una sinapsis real, y cuando depolarizamos el terminal, lo que vemos con un ion fluoróforo que brilla cuando hay mucho calcio, fíjense, es que en la sinapsis, en esta zona que está rodeando, el componente presináptico que está rodeando al posináptico, el posináptico está en azul, en esa zona se llena de calcio, fíjense cómo se prende ahí, se llena de calcio. ¿Qué provoca esa gran cantidad de entrada de calcio? Que las vesículas del neurotransmisor que están en esta zona se fusionen, que es la segunda parte. Fusión de las vesículas entonces en esta zona activa donde se libera el neurotransmisor. Fíjense aquí, aquí está en reposo. Aquí estamos viendo un corte mirándolo desde abajo. Aquí un corte mirándolo desde el lado. Fíjense que están las vesículas listas ahí, pero como está en reposo, no hay ninguna liberación de neurotransmisor. Cuando llega el potencial de acción, aumenta el calcio en esta zona, automáticamente, fíjense, hay vesículas que se empiezan a fusionar y empiezan a liberar su contenido, por supuesto, de neurotransmisor. Si lo miramos desde abajo, lo que vemos ahora es que aparecen estos hoyitos ahí que implican vesículas fusionadas. Importante que las vesículas están listas para fusionarse. Siempre hay un pool de vesículas aquí esperando para fusionarse y apenas aparece el calcio, se fusionan. ¿En qué influye el calcio? Eso es lo que viene ahora. ¿Por qué se necesita calcio? Muy buena pregunta. Primero, ¿qué es lo que hace el potencial de acción cuando llega al terminal axónico? ¿Por qué cuando llega un potencial, por qué ingresa calcio? Eso porque en el terminal axónico, cada vez que llega el potencial de acción, hay canales dependientes de voltaje ahora, ahí, pero para calcio. A diferencia de los para que vimos antes, estos son canales dependientes de voltaje también, pero para calcio. Por lo tanto, cada vez que el potencial de acción llega al terminal axónico, estos canales se abren y dejan ingresar calcio.
¿Qué hace ese calcio cuando ingresa? Esa depolarización abre estos canales de calcio, el calcio ingresa, ahí están los canales muy cerquita de las vesículas, el calcio ingresa, y cuando el calcio ingresa a esta zona, se provoca la fusión de las vesículas, porque en la vesícula, donde está el neurotransmisor, existen proteínas. Estas proteínas que están aquí, que se llaman, en general se llaman proteínas SNARes, en particular estas se llaman proteínas BAM, que significa proteínas de la vesícula del neurotransmisor, donde la más importante son la sinaptobrevina y la sinaptotacmina, esta chiquitita que está acá. Y por su parte, en la membrana del componente presináptico, también hay proteínas que están en la membrana que también son sensibles a calcio. Ahí están dos, la sintaxina y la SNAP25. ¿Qué es lo importante de esto? Más que los nombres. Lo importante es que cuando ingresa el calcio, es el ingreso de calcio el que permite que estas vesículas interaccionen a través de estas proteínas con la membrana. Es decir, se provoca esto, cuando ingresa el calcio. Se entrelazan las proteínas. Eso solo ocurre si hay calcio. Si no hay calcio, eso no va a ocurrir. ¿Por qué se tienen que entrelazar las proteínas? Porque la vesícula tiene que ser traccionada hacia la membrana, de tal manera ahora que las vesículas que están siendo traccionadas, sensando el calcio en esta sinaptotacmina, ahora logran ser fusionadas y se libera el neurotransmisor. Para eso sirve el calcio. Solo va a ocurrir si el calcio se concentra dentro del terminal axónico, es decir, una gran cantidad de calcio permite que las vesículas se fusionen. Llega a unos 100 micromolar la cantidad de calcio, por eso se le llama microdominio de calcio, porque es micromolar la concentración de calcio que se alcanza en esta zona, que es muy alta. De esa manera entonces se libera el neurotransmisor. No es necesario que se fusione la vesícula completa, normalmente se fusiona parte de la vesícula solamente. Esta libera el neurotransmisor y rápidamente se vuelve a resellar y recircula, es decir, se va hacia el centro para que se vuelva a rellenar con neurotransmisor. Y ahí, por supuesto, viene la acción ahora de este neurotransmisor liberado, y eso va a ocurrir solo si hay un receptor específico para ese neurotransmisor. Después de eso va a ocurrir lo que ustedes ya conocen. Una vez que el neurotransmisor tuvo efecto sobre su receptor, hay un mecanismo ahora para eh, hacer que el neurotransmisor termine su acción, es decir, es removido. Hay tres posibilidades de que se remueva el neurotransmisor. Primero, que una vez que tenga acción sobre su receptor, se pierda por difusión, haya una enzima, como en el caso de la acetilcolina, ¿no es cierto?, que lo rompa en otra molécula inactiva, y una posible variante en que sea recaptado por el mismo terminal axónico. Ahí está el neurotransmisor acetilcolina que ustedes ya conocían. Se libera la acetilcolina, tiene efecto, pero hay una acetilcolinesterasa que lo va a separar en dos, en acetato y colina. El acetato se pierde por difusión y la colina es recaptada al mismo terminal axónico. Pero existen otras posibilidades como esta, que es muy importante para otro receptor, para otro neurotransmisor, que es el glutamato, donde se libera el neurotransmisor, tiene efecto, pero este glutamato ahora es atrapado por la célula glial, de tal manera que la célula glial va recapturando el glutamato todo el tiempo y se lo devuelve luego a la neurona transformado en glutamina para que la neurona lo vuelva a transformar en glutamato y vuelva a rellenar la vesícula. Esta es otra forma de remover el neurotransmisor. Bien. Para terminar, estamos en la hora, para terminar vamos a nombrar aquí un problema que tiene que ver con la liberación del neurotransmisor y en este caso con la recaptación. Si ustedes se fijan en la imagenología, aquí hay un espacio oscuro, por lo tanto implica que no hay tejido, hay un vacío ahí, hay un hoyo, en otras palabras, pero por el lado hay un tejido muy electrodenso. Este tejido electrodenso que está por la orilla es un tumor glial o glioma. ¿Y qué ocurre en este caso? Que todo ese glioma que está ahí, toda esa célula glial, no está haciendo esta función, no está recapturando el glutamato, sino que al contrario, está entregando glutamato y no lo recapta. Por lo tanto, el glutamato queda mucho tiempo en circulación, se produce una sobreexcitación del tejido neuronal de esa zona y el tejido muere por sobreexcitación. Se llama excitotoxicidad de glutamato. Esto suele ocurrir con los tumores de origen glial, es decir, que funciona al revés. En vez de capturar el glutamato, lo entrega. Y eso mata al tejido por excitación. Generalmente no, generalmente los gliomas no suelen ser benignos. Y tienen muy mal pronóstico generalmente. Cuando se detecta un glioma, dado que la cirugía es muy compleja, es muy complejo de trabajar. Tiene muy mal pronóstico en general los gliomas.
que por lo menos yo no recuerdo haber visto gliomas benignos, solo gliomas malignos generalmente. Son difíciles de detectar también, además. Bien, quedamos hasta acá entonces. Les voy a subir un documento que tiene que ver con los neurotransmisores para que lo tengan de consulta para cuando en las siguientes clases vayamos hablando de distintos tipos de neurotransmisores en general, pero vamos a nombrar unos muy pocos. ¿Eh? Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? Bien, quedamos hasta acá entonces, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao, gracias.